Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Feliz Santo Sábado para cada uno de ustedes. Aunque ya hemos orado varias veces, acostumbro encomendarme en las manos del Señor. Los que puedan acompañarme, nos postraremos de rodillas. Padre Santo y Dios nuestro, sea tu nombre engrandecido y glorificado en esta hora. Una parte de tu pueblo aquí reunido estamos dispuestos a abrir nuestro corazón para que tu palabra pueda hallar cabida a otros. Te pido, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo, no solo para pasar correctamente la palabra de verdad, sino también para hacerla de tal manera que haga impresión en nuestros corazones, que nos lleve a tomar decisiones ya para vida eterna. Me entrego en tus manos y pido una bendición para todos tus hijos, donde quiera que estén. Los que estamos aquí en persona, los que a través de los medios de comunicación se allegan para escuchar tu mensaje, que tu bendición les alcance donde quiera que estén. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Les damos una cordial bienvenida a aquellos, muchos que se han unido en esta noche por primera vez en este congreso, que a través de los medios de comunicación están junto con nosotros escuchando la proclamación de la palabra de Dios. Para aquellos que nos ven de tantos países distintos, queremos decirles que estamos transmitiendo en vivo el 13º Congreso de los Ministerios de Sostén Propio de los Laicos Adventistas del Séptimo Día de la Verdad Presente. Y estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Me detuve porque iba a decir el estado más bonito de México. Para aquellos que nos ven en otros países, esta es una tierra muy hermosa, muy pródiga, y especialmente aquí donde estamos, tiene muchas bellezas naturales. Una de ellas, el cañón del Sumidero, del río Grijalva. Y también pues he conocido otros lugares preciosos, no en este viaje, pero anteriormente en los alrededores de Tuxtla. Queridos hermanos que nos ven y ustedes que nos acompañan de distintos lugares también, hemos venido estudiando durante todos estos días juntos el capítulo 12 del libro de Daniel. Y esta mañana comenzamos a estudiar
los 1335 días. Aprendimos que este capítulo tiene un significado muy especial para el pueblo de Dios en esos días finales. Por eso la mensajería en la página 15 nos dice que leamos y estudiemos el capítulo 12 del libro de Daniel, porque contiene información muy vital para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Trae amonestaciones, trae amenazas, también trae la gran noticia de la liberación final del pueblo de Dios. Y sin más, vamos a abrir nuestra Biblia en Daniel capítulo 12. Dice el versículo 1: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Noten que el capítulo 12 de Daniel, el versículo 1, nos presenta el contenido, el tema del capítulo 12. El tema del capítulo 12 es el gran tiempo de angustia, pero también la liberación del pueblo de Dios. En el versículo 2 continúa hablando de esa liberación. El versículo 1 dice: en aquel tiempo será libertado tu pueblo. En el 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está hablando de la liberación del pueblo de Dios en el tiempo de angustia, y una resurrección que, como ya hemos mencionado, no es la gran resurrección de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una resurrección especial, una resurrección parcial, es una resurrección mixta. Resucitan unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. El versículo 3 habla de la liberación del pueblo de Dios. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Cuando venga esa liberación del pueblo de Dios, los hijos de Dios que estemos vivos para ese momento, junto con los que resucitaron en esa resurrección especial, seremos glorificados, todavía no transformados de cuerpo corruptible a cuerpo incorruptible, pero seremos transformados. Déjenme leerles aquí en el libro El conflicto de los siglos. Nos dice aquí una frasecita que nos explica cuándo va a ser esa liberación. Conflicto, página 711.
cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo. ¿Qué es lo que pone fin al cautiverio del pueblo de Dios? La voz de Dios. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo. Página ahora 703. Aquí está hablando de la venida de Cristo y de la gran resurrección de muertos en Cristo en su segunda venida. Pero nos dice, los justos vivos, esta es en la venida de Cristo, son mudados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Son mudados, son transformados. Primera de Corintios 15, versículo 51 y 52. Todos dormiremos, pero todos seremos mudados, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán y los vivos seremos transformados. Los muertos resucitarán incorruptibles y los vivos seremos transformados. Y explica por qué es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo físico, sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, estoy diciendo palabra por palabra, 1 Corintios 15, del 51 al 54. Cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces, esa es la transformación en la venida del Señor Jesús. Los muertos resucitan incorruptibles y los vivos somos mudados o somos transformados. Pero hay un detallito que menciona aquí en la página 703 y dice así: los vivos, los 144,000, son mudados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la voz de Dios fueron glorificados y ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. ¿Notaron esa frase? A la voz de Dios fueron glorificados y ahora en la venida del Señor son transformados, hechos inmortales. Así que las dos cosas no son lo mismo. La glorificación no es lo mismo que la transformación. La transformación tiene que ver con nuestro cuerpo. La glorificación tiene que ver cuando recibimos la bendición de Dios y brillamos como estrellas a perpetua eternidad. Y esto es lo más detalle en esta hora. Entonces, Daniel 12
tiempo de angustia cual nunca fue. En ese tiempo de angustia será libertado tu pueblo, los que se hallan escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Eso es, los muertos que van a resucitar en la resurrección especial durante el tiempo de angustia, un poco antes de la venida del Señor. Y los justos vivos, los 144,000, son glorificados. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, tus mandamientos son justicia, los que enseñan la ley de Dios, brillarán, refulgirán como estrellas a perpetua eternidad. El versículo 4 de Daniel 12 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, conocimiento será aumentado, de las profecías y de la palabra que estaba sellada, que será abierta, el libro de Daniel. Dice el versículo 5 de Daniel 12 ahora. Leímos hasta el 4, ahora vamos con el 5. Y aquí otros dos que estaban, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas cosas asombrosas, de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, las dos manos, alzó las dos manos al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo y dos tiempos y medio tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se habrán cumplido. ¿Cuándo será el fin de todas estas cosas tremendas, de ese tiempo de angustia cual nunca fue, y la liberación del pueblo de Dios? Dice, será por tiempo, tiempos y medio tiempo. Y todos entendemos, y no hace falta que hagamos la cuenta ahora, tiempo, tiempos y medio tiempo es lo mismo que 3 años y medio, es lo mismo que 42 meses, es lo mismo que 1260 días. Ese es el primer período profético que menciona el Señor Jesús, el varón vestido de lino, parado sobre las aguas del río, en respuesta: ¿cuándo será el fin de estas cosas asombrosas? Versículo 8. Dice Daniel: yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo será el fin? Y él respondió: anda, Daniel, pues esas palabras
palabras están cerrados. Y los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Este versículo, según la referencia en mi Biblia Reina Valera, me manda a Apocalipsis. Y Apocalipsis en el lugar santísimo del santuario celestial. Porque el único día en que el sumo sacerdote se vestía las vestiduras de lino fino, las santas vestiduras, lo pueden leer en Levítico 16, se pondrá las santas vestiduras de lino. La ropa de lino, el manto de lino, los calzoncillos de lino, la mitra de lino. El único día era el gran día de expiación, el día del juicio, Yom Kippur. Y aquí Jesús se aparece vestido de lino. Y es Jesús el que dice que el fin de todo esto, le dice a Daniel, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados. Apocalipsis 22:11. El que sea injusto siga siendo injusto todavía. Y el que es inmundo se quedó inmundo. Seguirá siendo inmundo todavía, pero el que es justo practique la justicia todavía, y el que es puro siga siendo puro. Esas son las palabras. Y esta mañana leímos la cita de Elena de White, donde ella menciona Daniel 12:9, que es el versículo que estamos leyendo, y lo aplica Elena de White al cierre de la gracia, en la cita que leímos esta mañana. Y cita inmediatamente Apocalipsis 22:11. Y dice que son las palabras que dirá el Señor cuando termine el juicio. Antes de quitarse las vestiduras blancas de sumo sacerdote del día de expiación y ponerse las vestiduras reales. Durante todo el proceso del juicio, muchos pecados, porque eso es la purificación del santuario. Eso es lo que Cristo está haciendo en el cielo. Desde 1844 en adelante comenzó la purificación del santuario. Pero no es solamente del santuario un edificio en el cielo, es cierto. Los pecados de todos los arrepentidos del pueblo de Dios están siendo limpiados de los registros del cielo. Pero hay una obra paralela, y el conflicto de los siglos lo pone de esta manera en la página 478. Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia de un Dios santo sin mediador. Es decir, Cristo sale del santuario, no hay más sangre expiatoria, ya no hay mediador entre el pecador y Dios. Y los que vivan en esta tierra, cuando Jesús salga del santuario y se quite las vestiduras de lino,
para ponerse las vestiduras reales y de juicio, van a tener que vivir en esta tierra en la presencia de un Dios santo sin mediador. Miren cómo sigue. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sin una manchita, y las vestiduras son símbolos del carácter. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Así que se purifica el santuario en el cielo, pero también se purifica el santuario del alma y su pueblo, porque nosotros somos. Deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario celestial, eso es la purificación del santuario. Debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios aquí en la tierra. Fíjense, es paralelo. Mientras está limpiando el santuario celestial de los registros de los pecados de los creyentes arrepentidos, se tiene que hacer una obra de purificación del santuario aquí en la tierra. Y el santuario, nosotros. ¿No sabéis que vosotros sois templos del Dios viviente? Y este templo del alma debe ser purificado. La obra en el cielo y el 2 de octubre de 1844 comenzó el juicio de los muertos. Pero cuando comience el juicio de los vivos, y eso lo estudiamos esta mañana, los justos vivientes van a estar trabajando junto con Cristo en limpiar los pecados del santuario. ¿Por qué? Porque si Jesús llama tu nombre o el mío ante el juicio de los vivos, y fueron transferidos al santuario, mi arrepentimiento y mi confesión están registradas en los libros del cielo, esos pecados son borrados de los registros. Pero no se pueden borrar los pecados que no fueron confesados, de los cuales no nos arrepentimos. Por eso es tan importante que entendamos la obra de purificación, un acto legal allá en el cielo del juicio. La ha cubierto de todo pecado. Fíjense cómo dice el texto que acabamos de leer del conflicto.
Sus vestiduras deberán estar sin mancha, sin mácula. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. La sangre de Cristo es la que nos cubre de todo. Si andamos en luz como Él es en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué pasaría si después que mi nombre es investigado y es juzgado, Jesucristo sale en mi defensa, mi abogado defensor, y dice, no hay pecado que lo acusen, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Pero el versículo termina diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora escuchen bien. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Todos sus pecados le fueron borrados, limpiados por la sangre de Cristo. Pero no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Les hago una pregunta muy sencilla. Si la Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que ninguno se gloríe. Ahora aquí viene la pregunta, si la salvación es por gracia. Gracia quiere decir un regalo, un don inmerecido. Y no por obras. No nos ganamos la salvación, es un regalo que Dios nos da porque nos limpia del pecado, porque el sacrificio de Cristo ya saldó la cuenta de ese pecado. La pregunta es esta, sencilla. Si somos perdonados, justificados y salvados por gracia, por medio de la fe, ¿por qué la Biblia dice que vamos a ser juzgados según nuestras obras? ¿O no lo dice? Está llena la Biblia, tanto en los evangelios como en las epístolas de Pablo, como hasta en el libro de Apocalipsis. Y fueron juzgados los muertos según lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Entonces, ¿por qué el juicio es por obra, pero la salvación es por fe? ¿Por qué no se fija en el registro y dice, esta persona aceptó a Cristo, está salva, porque tiene a Cristo? ¿Por qué se revisan sus obras? Entonces, ¿la salvación es por obras o es por fe? Algunos dicen, es por las dos. Es por fe y por obras. Gracias. Las obras son la demostración de la fe. La fe se ve a través de las obras. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras demuestran la obra de la fe en nuestros corazones. Y por eso en el juicio somos juzgados por lo que está escrito en los según nuestras obras.
y las obras muestran la obra de la fe en nuestros corazones. Ahora supongamos que se ve que todas mis faltas, todos mis pecados, todas mis transgresiones y mis rebeliones y mis iniquidades fueron saldadas por la sangre de Cristo y fueron borradas. Porque yo acepté plenamente el sacrificio de Cristo y confesé todos mis pecados. Y el Señor dice, salvo, salvo por Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. ¿Qué pasaría si después que soy declarado justo? Fíjense lo que dice Daniel 12:9. Muchos serán purificados, acrisolados, limpiados. Pero los impíos procederán impíamente. Cuando termina el juicio, el que es justo sigue siendo justo y el que es santo sigue siendo santo, pero el que es impío y sucio se quedó sucio para siempre porque no hay más sangre expiatoria. ¿Qué pasaría si después de que yo soy declarado limpio de todo pecado por la sangre de Cristo, vuelvo a pecar después de que fui juzgado? Fíjense la pregunta. ¿Qué si ya terminó el juicio y después del juicio llego yo a cometer un pecado? ¿Qué pasaría conmigo? ¿Puedo pecar o ya no voy a pecar? ¿Quiere decir que ya no tengo posibilidades de pecar? Vayan pensando. Estamos sin pecado, limpiados por la sangre de Cristo. Pero ahora Cristo sale del santuario y no hay más sangre expiatoria. ¿Qué pasaría si uno de sus hijos siguiera pecando después del juicio? Dios tendría que revertir el juicio, porque ya no hay sangre expiatoria, ya no hay intercesión, y Dios tendría que decir, no, me equivoqué. Este no es justo, porque está pecando todavía. Fíjense, cada vez que nosotros reconocemos nuestro pecado y lo confesamos, enviamos ese registro al cielo. Los ángeles, cada vez que pecamos, anotan el pecado allá en el cielo, en los libros del cielo. Pero cada vez que nos arrepentimos, anotan el arrepentimiento en el cielo. Pero de corazón, pero mañana voy y caigo en lo mismo. Señor, no quería hacerlo. Perdóname, fortaléceme. De corazón ya no quiero seguir haciendo esto. Pero al otro día voy y hago lo mismo. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? ¿O no les ha pasado? Que han confesado su pecado y vuelven a caer en el mismo pecado que pidieron perdón. Y le vuelven a pedir perdón al Señor. Y lo hacen de corazón. No es farsa, no es mentira. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce las intenciones del corazón. Y yo de corazón le digo, Señor, no quiero más volver a cometer este pecado.
Pero la semana que viene caigo en lo mismo. ¿Hasta cuándo el Señor va a seguir perdonándome el pecado si sigo en el mismo pecado? Miren, hermanos, la misericordia de Dios no tiene límites. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. La pregunta no es cuántas veces Dios me puede perdonar. Esa no es la pregunta correcta. La respuesta es todas las veces que yo me arrepienta. La pregunta es cuántas veces después de que me he arrepentido y le he pedido perdón al Señor, puedo seguir pidiendo perdón y arrepentirme de corazón, sabiendo que estoy haciendo lo mismo por lo cual ya le pedí perdón tantas veces al Señor. La pregunta es, ¿cuántas veces puedo seguir haciéndolo de corazón y arrepintiéndome de verdad cuando sigo en lo mismo? Esa es la pregunta. Porque va a llegar el momento o que voy a decir, no vale la pena, no puedo. Y me doy por vencido. Y me alejo de Cristo. O llega el momento que voy a decir, ya el Señor no me va a perdonar más de tanto que le pedí perdón por esto. Pero hay otra pregunta más importante. ¿Tiene Jesús poder para darme victoria sobre el pecado o no lo tiene? Y si Él tiene el poder para darme la victoria sobre todo pecado, entonces ¿por qué vuelvo a caer? Son preguntas serias que tenemos que hacernos, ¿ok? Cuando seamos juzgados, termino ahora la cita. El profeta Malaquías dice, ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él apareciere? Porque será como el fuego consumidor y como el jabón de bataneros. Pues se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví y los afinará como el oro y la plata, para que presente Jehová ofrenda en justicia. La obra de Cristo es refinar el oro. Es purificar la plata de toda escoria. Esa es la obra de Cristo. Para que cuando Él venga, tenga una iglesia pura, sin mancha, ni arruga, ni mácula, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Dice el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. Pero sabemos que cuando apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza de verle a Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces hay una obra de purificación que hay que hacer. Porque cuando Jesús salga del santuario y diga, se quedó sucio para siempre el que es sucio, si todavía yo tengo pecado en mi vida que no he vencido, me quedé con ese pecado para siempre. Termina la cita.
mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados de los registros del santuario, debe llevarse a cabo una obra de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios aquí en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Apocalipsis 14, los mensajes de los tres ángeles. Cuando esta obra haya quedado consumada, entonces los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová, como en los días de la antigüedad, como en los años de remotos tiempos. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá en su venida será una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. No habrá pecado en su pueblo. Miren cuán importante es lo que está pasando en el santuario celestial. Y hay una obra correspondiente a esa aquí en la tierra. Ok, explicamos un poquito apenas Daniel capítulo 12, versículo 9. La pregunta de Daniel era: Señor, ¿cuándo se va a acabar todo este tiempo de angustia? ¿Cuándo será el fin de todo esto? Y el Señor dice: la dispersión del pueblo santo será por tiempos y medio tiempo. Ahora, ¿por qué Dios permite que el oro sea metido en el fuego? ¿Para qué? Entonces, ¿por qué gustamos tanto del tiempo de angustia? Si el Señor lo permite para terminar de limpiar el oro y sacar toda la mugre de nuestra vida. Ese es el propósito de la tribulación. Que aprendamos a confiar en el Señor. Miren esta otra cita, aún más fuerte que la que acabamos de leer. Dice así: capítulo El tiempo de angustia. Viene contando todo lo terrible que está pasando en el mundo. Los hijos de Dios observan la actividad amenazante, que todas las puertas se le han cerrado, que el mundo entero está en contra de ellos y parece que se les cae encima. Esto hace nacer en ellos un deseo intensísimo de ver acabarse la apostasía y de que la maldad de los impíos llegue finalmente a su fin. ¿Qué no pensamos nosotros así cuando escuchamos y vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo todo esto? Y cada vez se pone peor y peor y peor. Eso crea en ellos un deseo intensísimo de que se acabe de una vez por todas el pecado en este mundo. Pero mientras piden a Dios que detenga
tanta maldad, se reprochan a sí mismos con gran sentimiento el no tener mayor poder para resistir y contrarrestar la potente invasión del mal. ¿Les parece que si hubiesen dedicado siempre toda su habilidad al servicio de Cristo, avanzando de virtud en virtud, las fuerzas de Satanás no tendrían tanto poder sobre ellos? Afligen sus almas, recordándose cada uno de sus actos de arrepentimiento, de sus numerosos pecados y la promesa del Salvador. Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. Este es el periodo de espera. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335. Echan mano del poder de Dios, como Jacob se aferró al ángel, y sus almas exhalan el grito: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Como Jacob, por eso se le llama el tiempo de la angustia de Jacob. Y eso es durante el periodo del juicio de los vivos. Vamos a estar, dice aquí, afligiendo nuestras almas, recordando cada uno de los actos de arrepentimiento, porque todavía no hemos sido juzgados, y el Espíritu Santo nos lleva a confesar hasta el último pecado. Hay personas que dicen: ¿y qué? Si me agarra el juicio, allá en el registro, y me condeno porque no me arrepentí. Es la obra del Espíritu Santo traer a nuestra memoria todo aquello en lo cual hemos ofendido al Señor. No te soltaré hasta que no me hayas bendecido. Jacob, si no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de su primogenitura, Dios no habría escuchado su oración ni le hubiera salvado la vida cuando su hermano venía contra él con un ejército de 400 hombres. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el dolor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogarle a Dios que lo liberte. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados en el juicio, y porque se arrepintió de ellos, han sido borrados en el juicio. Y por más que tratan de recordar un pecado, no pueden traerlos a la memoria. Mientras no somos juzgados nuestro nombre, el Espíritu Santo nos va a estar haciendo recordar cada cosa en nuestra vida para que inmediatamente le digamos: ay, Señor, de eso me había olvidado. Perdóname, Señor. Confieso mi pecado, reconozco que eso es cierto que lo hice. Y aquí lo tengo en mi mente, porque en la mente no se borra nada. Nada se borra. Nosotros decimos: me olvidé.
Pero aquí está en la mente. Y cuando el Espíritu Santo toca el botoncito, eso es la página 478 del conflicto. Cuando el Espíritu Santo nos llama a la angustia, va a ser mental por si hay algún pecado que todavía no haya sido confesado. Pero cuando ya pasamos revista o ya pasamos el juicio ante la revista de Dios, ante la examinación del juicio investigador, por más que tratemos de recordar algún pecado, el Espíritu Santo no nos puede señalar nada. Porque no hay. Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida. Ahora escuchen, porque esto es preparación para el juicio, Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos con respecto a las cosas menudas. Es tan sencillo, es tan poca cosa. Pero en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que en manera alguna sancionará ni tolerará el mal. Todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Cuanto más exaltada sea su profesión y honroso el puesto que desempeñaron en la obra de Dios, tanto más graves aparecen sus faltas a la vista de Dios y tanto más seguro es el triunfo del adversario. Los que tratan de prepararse. Resulta que nosotros decimos esas cosas tan livianamente. Cristo viene, prepárate. ¿Qué quiere decir prepárate? ¿Qué es prepararse para la venida del Señor? Ajá. Aquí dice, los que tardan en prepararse para el día del Señor, no podrán hacerlo en el tiempo de angustia, ni en ningún momento subsiguiente. Ya es demasiado tarde. El caso de los tales es desesperado. Los cristianos profesos, profeso quiere decir que profesan ser cristianos, pero es puro de nombre, que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto, confesarán sus pecados con palabras de angustia consumidora, mientras los impíos se reirán de esa angustia. Esas confesiones son del mismo Saúl o de Judas, no valen de nada. Los que las hacen lamentan los resultados de la transgresión, pero no la culpa misma. No sienten verdadera contrición ni horror por el mal. Reconocen sus pecados por temor al juicio y al castigo. Pero lo mismo que Faraón, volverían a maldecir al cielo si se suspendiesen los juicios de Dios. Fíjense que aquí ya están cayendo los juicios de Dios. Pero los que no se arrepintieron cuando era el juicio de la casa de Dios, porque el juicio de los vivos comienza por la casa de Dios. Todavía va a haber arrepentimiento y perdón para los que nunca escucharon la verdad, para que los que no sabían que había un juicio que se está celebrando en el cielo.
Y esos se van a arrepentir y el Señor los va a perdonar porque todavía su brazo se extiende para salvar a aquellos que nunca antes habían escuchado. Pero nosotros que ya tenemos esta información, demasiado tarde para esperar a ese tiempo para arrepentirse. ¿Ustedes están captando lo serio de lo que estoy diciendo? Algunos dicen, cuando yo vea que caiga el primer juicio de Dios, que venga la primera trompeta, ahí sí me voy a arrepentir. Ya fueron juzgados la casa de Dios para entonces. Ahora es el momento de prepararse. Ahora es el momento de abandonar el pecado y vencerlo por la gracia de Cristo. Ahora, no esperar para más adelante. La historia dejará a los que han sido engañados, tentados y arrastrados al pecado, pero que hayan vuelto con él con verdadero arrepentimiento. Así que no se trata de que he pecado tanto que Dios no me puede perdonar. El que de corazón se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Mientras Satanás trata de acabar con esta clase de persona, Dios enviará a sus ángeles para consolarlas y protegerlas en el tiempo del peligro. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos, sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha su súplica. ¿Saben lo que tendríamos que estar haciendo ahora, hermanos? Arrepintiéndonos, venciendo nuestros pecados, luchando por la gracia de Cristo de ganar la victoria. Pero no, ahí estamos, peleándose los unos con los otros. Todos divididos, cada uno por su lado, peleando puestos, peleando control. Cuando el tiempo de gracia se acaba. La aflicción del pueblo de Dios es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlo, pero el refinador lo sacará como oro puro, purificado en el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Para los que estudian la lección de escuela sabática de la iglesia organizada, ese es el tema de este trimestre. El crisol de la prueba. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar cansancio, demora y hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel gran momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración inoportuna y constante. Todos los que se aferren a las promesas de Dios, como lo hizo Jacob, y que sean tan sinceros como lo fue él, tendrán tan buen éxito como él lo tuvo. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con gran empeño para obtener su bendición,
no la conseguirán. Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios. Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como en tensión todas las facultades del alma. Cuando las olas de indecible desesperación envuelvan al suplicante, cuán raro es verle atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. Los que solo ejercitan poca fe están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y el decreto que violentará sus conciencias. Y aún en caso de soportar la prueba, en el tiempo de angustia, se verán sumidos en mayor aflicción porque no se habrán acostumbrado a confiar en Dios ahora. Las lecciones de fe que hayan terrible peso del desaliento deberíamos comprender ahora y aprender a confiar y a conocer a Dios por experiencia, poniendo a prueba sus promesas. Los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera. Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos, las comodidades y todas las amistades de este mundo sin ella. Debemos darnos tiempo para orar. Si nos dejamos absorber por las cosas de este mundo, los intereses mundanos, el Señor puede darnos ese tiempo que necesitemos, quitándolos nuestros ídolos. ¿Saben lo que eso quiere decir? ¿No tienes tiempo para el Señor? ¿Sabes lo que va a hacer el Señor? Va a hacer que pierdas tu trabajo. Y si no pasas la prueba de acercarte más al Señor cuando estás en la necesidad, de nada sirvió. Mire lo que dice aquí. Debemos darnos tiempo para el Señor. Si nos dejamos absorber por los intereses mundanos, el Señor puede darnos ese tiempo que necesitamos, quitándonos nuestros ídolos, ya sean de oro, casas, tierras, propiedades, hijos, mujer. ¿Tú quieres ver eso? Cuando no tienes tiempo para Dios, ojalá y nos venga una enfermedad para que estemos en una cama y ahí tengamos tiempo de orar y pedirle a Dios, porque algunos no se acuerdan de Dios cuando todo va bien, solo se acuerdan de Él cuando están en la tribulación. Por eso Dios va a permitir la prueba que viene. Voy a ir a la cita que quería leer. Ese fue el contexto de la cita para que ustedes entiendan el tiempo de angustia de Jacob. Dice ahora, el párrafo anterior, el tiempo de angustia, daremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no podrán lograr debido a su indolencia. ¿Ustedes saben lo que quiere decir indolencia? Negligencia, estar postergando. Ya tendré tiempo, ahorita no tengo tiempo. Eso es indolencia.
Muchos no la van a conseguir porque no tuvieron tiempo para el Señor ahora. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan ser tan grandes como los que uno se había imaginado. Pero este no será el caso respecto a la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola delante de Dios. No vas a poder apoyarte ni en tu papá ni en tu mamá que estuvo orando por ti. Escúchalo. Ni en tu abuelita que no dejaba de orar por ti. Ahora te la vas a tener que enfrentar solas. No van a estar los hermanos como ahora estamos juntos. No va a estar el pastor Gambetta que te amoneste. Cada uno se la va a tener que enfrentar a solas. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección de carácter en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en el cual se hace firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, algún pecadito secreto, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre perfectamente y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiera sacarle ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. No pecar quiera en pensamiento. ¿Por qué? Porque toda la escoria ha sido quitada. Y en ese momento lo único que nos preocupará es honrar a Dios. No sea que por nuestra falta de fe traigamos oprobio al nombre de Cristo y Satanás y sus ángeles se burlen y los impíos se burlen de nosotros. ¿Notaron lo que dice de los adventistas que no consiguieron esa experiencia de su fe firme en Dios? Cuando estén rogando a Dios, los impíos se van a reír porque no hicieron la preparación necesaria. Bueno, ese tiempo es el tiempo mencionado allí en Daniel capítulo 2 y versículo 9. Entonces, volviendo, Daniel pregunta: ¿cuándo va a terminar este tiempo de angustia cual nunca fue? Y Jesús responde: mira, ese periodo de prueba tan dura, de dispersión del pueblo santo, va a durar tiempos y medio tiempo. 1260 días. Y Daniel dice: Señor, oí, pero no entendí. ¿Cuándo será el fin de todo esto? Y Jesús dice: Daniel, no lo vas a entender tú ahora. Si te dijera cuándo va a ser el fin, te vas a morir de susto. ¿Cuánto tiempo falta? Esto no es para ahora, esto es para el tiempo del fin. Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas para el tiempo del fin. Muchos serán limpios
y emblanquecidos y purificados. Pero los impíos seguirán siendo impíos, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Versículo 11. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo para establecer la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahora viene la pregunta. Los 1335 días son el periodo más largo. 1335 días. La pregunta es, ¿hasta cuándo va a terminar esto? Y Jesús dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Cuál era el tema del capítulo 12 del libro de Daniel? ¿Cuál es el tema? El tiempo de angustia, pero ¿qué más? La liberación del pueblo de Dios. Entonces, el periodo más largo de 1335 días va desde el comienzo del tiempo de angustia hasta la liberación del pueblo de Dios. Y ahora vuelvo a lo que dije al comienzo. A la voz de Dios termina el cautiverio de su pueblo. A la voz de Dios es libertado el pueblo de Dios. A la voz de Dios son glorificados. Y en su venida seremos transformados. Pero la glorificación es a la voz de Dios. Ahora, terminemos en esa noche con el tema de la voz de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Voy a conectar aquí la presentación para algunas citas que vamos a ver. ¿Qué es lo que debemos esperar por 1335 días? El texto de Daniel 12:12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Resulta evidente que si el pueblo de Dios estará esperando que llegue algo, porque el texto dice, bienaventurado el que espere y llegue, es evidente que el pueblo de Dios va a estar esperando algo. Pero si está esperando algo, tiene que saber estas tres cosas. En primer lugar, tiene que saber cuándo tiene que comenzar a esperar, cuándo comienzan los 1335 días. Segundo, debe saber qué es lo que está esperando al final de los 1335. Y en tercer lugar, tiene que saber cuándo terminará la espera. Tres cosas. ¿Cuándo comienza el periodo de espera de 1335? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Y cuándo va a terminar el periodo de espera? El evento que alerta al pueblo de Dios al hecho de que ha comenzado esta mañana en esta diapositiva con la que terminamos, que fue esta. El comienzo de los 1335
y el fin es la voz de Dios, como lo están viendo ustedes allí. Ok, pero ahora veamos. El evento que alerta al pueblo de Dios al hecho de que ha comenzado el conteo regresivo, que la gran crisis de todos los siglos se ha dado inicio, es la promulgación de la ley dominical en los Estados Unidos. Ese es el detonador, ese es el gatillo que se aprieta para dar la orden de que comenzó la recta final. La ley dominical en los Estados Unidos, y ya lo estudiamos esta mañana. Allí se inicia el periodo de espera. Pero ¿qué es lo que vamos a esperar? Esperaremos el día de la liberación. Tiempo de angustia como nunca fue, pero en ese tiempo será libertado tu pueblo. Lo que vamos a esperar es la liberación. Pero también vamos a estar esperando la bendición prometida. Y veamos cuál es esa bendición que Dios ha prometido. Porque dice, bienaventurado el que espere y llegue. Bienaventurado es una bienaventuranza, es una bendición que Dios ha prometido. ¿Y cuál es? Conflicto de los siglos, página 698. Desde el cielo se oye la voz de Dios, que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Dios anuncia el día y la hora de la venida de Cristo y promulga el pacto eterno. Recuerden, la liberación, lo leímos, fue la primera cita que leí. La voz de Dios pone fin al cautiverio de su pueblo. Y la otra, a la voz de Dios son glorificados. Entonces, la voz de Dios es la que anuncia el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra con el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan, cual brillara el rostro de Moisés. Bendición es pronunciada por Dios, santificando su sábado. Se oye un inmenso grito de victoria. ¿Qué es lo que están esperando? La bendición de Dios sobre los que guardaron y santificaron su santo sábado. Porque la gran controversia es esa: ¿domingo o sábado? El mundo entero dice,
es de una magnitud gigantesca y está por toda la Biblia y está en cantidad y cantidad de citas del espíritu de profecía. Primeros Escritos, página 285. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. Piense, este es el pacto que Dios va a promulgar. Ahora, Dios ya promulgó una vez el pacto sobre el monte Sinaí. No vamos a verlo ahora, porque ustedes lo saben. Con voz tronante que hizo sacudir el monte y la tierra tembló. Dios promulgó con su propia voz que hizo temblar la tierra su pacto, su santa ley. Pero esto va a volver a pasar otra vez. Si no tuviste el privilegio de escuchar la voz cuando Él bajó sobre el monte Sinaí, la vas a escuchar esta vez. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Dice el versículo 18. ¿Por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, en oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba? La cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Versículo 21, mira lo que se ordenaba, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Moisés temblaba como una hoja. Ese no es el monte al cual os habéis acercado. Versículo 26. La voz de aquel que conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esa voz que se va a volver a sacudir el planeta Tierra entero, también el cielo. Jesús dijo que las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué es la conmoción de las potestades del cielo? Primeros Escritos, página 41, lleva por título Conmoción de las potestades del cielo. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso está en Mateo 24, versículo 29. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán la señal del Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo acompañado de todos sus ángeles. Esta visión que tuvo Elena de White fue la más cortita de sus más de 2000 sueños y visiones proféticas. Algunas de sus visiones duraron hasta 4 horas y media de largo, pero esta posiblemente mostró. Toma más tiempo leer lo que ella escribió que el tiempo que ella le tomó verlo. Y eso es cierto, porque a veces describir lo que vemos nos puede tomar mucho tiempo, pero lo vimos en un segundo.
¿Eh? Yo puedo echar una vista aquí y le digo, miren aquí al frente, cierren sus ojos, después que lo vieron. Y ahora les digo, cuenten lo que vieron y se pueden pasar 15 minutos en una sola mirada. Elena de White lo describe. El 16 de diciembre de 1841, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir cielo. Y cuando él dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán y se sacudirán a la voz de Dios. Esto es algo tremendo lo que estamos leyendo. Cuando se escuche la voz de Dios, que sacuda los cielos y la tierra, luna, por la voz de Dios que las va a sacudir. Las estrellas se van a desquiciar y van a volar por todas partes. Y la tierra se va a partir en sus cimientos. Dice, sobrevinieron sombría. Ahora ella primero explicó desde el cielo y ahora ella describe lo que vio. Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás. Y entonces pudimos ver en medio de la constelación de Orión un espacio abierto por donde salió la voz de Dios. Esta visión la tuve en 1848. Nada se sabía del agujero negro en medio de Orión. Les tomó a los astrónomos 100 años más. En 1950, metiendo el telescopio más grande, más potente que tenían hace 70 años atrás en el Monte Palomar en California, descubrieron que había un agujero negro en medio de la constelación de Orión. Hoy en día, con los telescopios que tienen, se han metido en el agujero negro y es un túnel en el cielo, un agujero negro. Y dice Elena de White que por eso abierto en medio de la constelación de Dios, la voz de Dios. También por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios. Por ese túnel, que es el que lleva al tercer cielo, va a bajar la Nueva Jerusalén. Pero por ahí va a bajar la voz de Dios. Vi que se están conmoviendo ahora las potestades de la tierra y que los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, rumores de guerras, espare, pandemia, pestilencia, conmueven primero las potestades de la tierra. Y las potestades de la tierra son las que gobiernan la tierra. Las naciones están siendo los gobernantes de las naciones, sacudidos por las cosas que están sucediendo en la tierra. Pero después, la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Es decir, este tema de la conmoción del cielo y de la tierra es un tema tremendo. Cuando Dios pronuncie su santo pacto,
Los semblantes del pueblo de Dios estaban iluminados por la gloria de Dios. A la voz de Dios son glorificados. Y en su segunda venida son hechos inmortales. La voz de Dios pone fin al cautiverio de su pueblo. Viene la liberación. Pero Daniel 12:3 se cumple literalmente, es literal la profecía. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, la ley de Dios a la multitud, brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Sus semblantes estaban iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no los podían mirar porque los ofuscaba el resplandor de sus rostros. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían un potente grito de victoria sobre la bestia y sobre su imagen. ¿Qué van a estar esperando el pueblo de Dios? La bendición prometida sobre los que guardaron el sábado. Los rodearán las huestes de Satanás. Ahí están las páginas de los libros, ¿ok? Los rodearán las huestes de Satanás y los hombres perversos para alegrarse de su suerte, porque no parecerá haber para ellos medio de escapar. Pero en medio de las orgías y el triunfo de aquellos que están a punto de echarles mano, se oirá el estruendo ensordecedor del trueno más formidable. Los cielos se habrán ennegrecido y estarán iluminados únicamente por la deslumbrante y terrible gloria del cielo, cuando Dios deje oír su voz desde su santa morada. Los cimientos de la tierra temblarán, los edificios vacilarán y caerán con espantoso fragor. El mar hervirá como una olla, será terriblemente conmovida, sacudida. El cautiverio de los justos se cambiará y con suave y solemne susurro se dirán unos a otros: somos librados, somos librados. Es la voz de Dios. La voz de Dios es la que trae la liberación al pueblo de Dios. Nosotros le hemos puesto el clímax en la venida de Cristo, cuando la liberación viene con la promulgación de la ley a todo el universo. Cuando se escuche la voz de Dios poniendo fin al cautiverio de los justos. El cautiverio de los justos se cambiará y con suave y solemne susurro se dirán unos a otros: somos librados. Es la voz de Dios. La voz de Dios es la que trae la liberación. Y terminemos con algunos versículos de la Biblia para comprobar esto. Hemos leído algunas citas del Espíritu de Profecía, unas pocas. Tengo 160 citas de Elena de White donde hablan de cómo se va a escuchar la voz de Dios, sacudiendo cielos y tierra. Algunos textos bíblicos. Apocalipsis 16. Bajo la séptima plaga. Todavía las 7 plagas postreras. Salió, dice Apocalipsis 16, 17, una gran del templo del cielo que bajó por el túnel de Orión y llegó hasta la tierra. Acabamos de leer. Una gran voz del templo del cielo salió del trono diciendo: hecho está.
Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Esa es la 7ª de las 7 plagas postreras. La voz de Dios dice: hecho está. Y se ven relámpagos y voces y truenos que rasgan la atmósfera. Otro versículo, Isaías 30:30. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Ahí está el granizo de la 7ª plaga. La voz de Dios. Dios hará oír su potente voz. ¿Y por qué dice aquí con furor de rostro? ¿Por qué Dios está enfurecido? Porque le metieron el dedo en la niña de su ojo, que es su pueblo. Alabado sea su nombre. No pueden tocar a sus hijos, pero como están a punto de caerles encima y quitarle la vida, Dios se enfurece y se levanta y ruge desde Sión. Y su voz va a poner fin al cautiverio de su pueblo. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas al levantarte tú, dice Isaías 33:3. ¿Qué va a pasar con las naciones que estaban a punto de coger a su pueblo, de echarle mano y de quitarles la vida por el decreto de muerte? Van a huir despavoridas porque oyeron la voz del estruendo de Dios. Cuando Dios se levante, cuando Miguel se levante para defender a su pueblo. Oíd atentamente, dice Job. Fíjense, hasta Job habla de esto. El estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido. Fíjense, sale la voz, pero después de la voz brama el sonido. Eso es lo que leímos en primeros escritos, que Dios pronuncia una frase y se detiene hasta que el trueno de su voz recorre toda la tierra y luego pronuncia el segundo mandamiento. Y otra vez la voz sigue el sonido a su voz. Después de ella brama el sonido. Truena él con voz majestuosa. Y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandemos. Alabado sea su nombre. ¿Cuándo será el fin de estas grandes cosas, de estas maravillas? Cuando Dios haga oír su voz. Salmo 18. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies.
cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de él, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Oh, mis hermanos, estos pasajes tremendos de las Escrituras nos hablan cuando Dios hable para poner fin al cautiverio de su pueblo. Y eso es lo que nos señala los 1335 días. Por eso esto trae tanto ánimo para el pueblo de Dios. Porque vamos a saber y vamos a estar esperando y contando los días en una cuenta regresiva. Y cuando todo parezca a punto de perecer y los malos estén a punto de caer sobre el pueblo de Dios, se oirá la voz que truena desde el cielo y Jehová se levanta y dice: hecho está, esto se acabó. No más me van a perseguir a mi pueblo, se acabó, basta. Y cuando Dios se enoja, echa humo por las narices y fuego por su boca. Y su voz hace temblar los cielos y la tierra. Envía sus saetas y los dispersa a los que querían agarrar al pueblo de Dios. Lanza relámpagos y los destruye. Y hasta se ven los cimientos de la tierra. Léanlo en el conflicto de los siglos, que dice exactamente lo mismo. 2 o 3 versículos más. Salmo 29. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Aleluya. Voz de Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. La voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto del Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Y hermanos, podemos seguir leyendo cantidad de versículos en la Biblia. Anótenlos nomás, ya no los voy a leer. Salmo 68. Jehová dará su voz. Jeremías 25, 30. Jehová rugirá desde lo alto, desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente, como ruge un león va a ser la voz de Dios cuando se levante para defender a su pueblo. Joel 3:16, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, la nueva Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. La voz que hace temblar los cielos y la tierra y espanta a los impíos. Los santos dicen en susurro uno al otro: es la voz de Dios. Somos libres, es la voz de Dios. Qué maravilloso esto de la voz de Dios. Hebreos 12:26 lo leímos al principio.
La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ahora, hay tres cosas que va a hablar la voz de Dios. Tres cosas. Esta la vamos a ver mañana. Pero esa misma voz que sacude cielos y tierra, el terremoto que sacude los cimientos de la tierra, rompe los muros de las cárceles y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Pero también se parten los sepulcros y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Mañana vamos a hablar de esa resurrección especial al final de los 1335 días. Ya la pregunta que me pasó el hermano la contesté ya. Le dije, háganme recordar de cuando Dios va a borrar de nuestra mente los pecados. Pero no va a ser allá después del milenio, porque esos pecados nunca más vendrán al pensamiento. Cuando Dios los borra del registro en el cielo, quedan borrados de aquí y nunca más los vamos a recordar. Alabado sea su nombre. Bien, hermanos, vamos a concluir en esta noche. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a recordar no solamente la parte de los gritos del pastor Gambetta, porque cuando yo hablo de estas cosas me lleno de un fervor tremendo al ver la liberación del pueblo de Dios. Pero que nos acordemos también de la parte más suave que hablé. Y la parte más suave fue la preparación que tenemos que hacer. El vencer el pecado en nuestra vida. Este sermón tuvo dos partes. La primera parte, la preparación para el día del Señor. Y la segunda, el día del Señor. Y nosotros siempre decimos que el día del Señor es la venida de Cristo. Pero el día del Señor comienza con la voz de Dios. Y eso va a ser antes de que Jesús aparezca en las nubes del cielo. Días antes va a ser libertado su pueblo. Alabado sea su nombre. Vamos a cantar ese himno que dice, lo cantamos anoche, pero me gusta tanto. Dice, viene otra vez nuestro Salvador, oh si ya fuera hoy. Viene a salvar con poder y amor, a gobernar, oh si ya fuera hoy. Su fiel iglesia preparada está, ataviada está, con vestiduras de esplendor.
El Evangelio Eterno. Su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.